Yo soy el hijo que quiso irse un día, soy el hermano que ya volvió, soy el que construyó sobre sus ruinas, soy todo y nada más que lo que ves. Yo soy el padre. Seguimos en el 678 con nuestro invitado de hoy, Ricardo Foster, que es el secretario de Coordinación Estratégica para el Pensamiento Nacional y que es el organizador del Foro Internacional por la Emancipación y la Igualdad que empieza mañana aquí en Buenos Aires con grandes invitados, uno de ellos Íñigo Errejón, que en el próximo bloque va a estar aquí en 678. Habíamos hablado antes de esta puja que se está dando en la patria y tenemos un desfile de modelos, un cambio de época y si me ves volar es porque soy feliz, decía un viejo eslogan en las Aerolíneas Argentinas. Aerolíneas Argentinas y el debate de modelos. El sustancioso discurso de la presidenta de ayer fue reducido por Clarín a esto. Cristina ayer bautizó un avión, pero lo que más le importó a Cristina fue defender a su hijo, a Máximo, porque hace política. Bueno, es la mamá, ¿no? No va a hablar mal del nene. En realidad lo que hace Cristina Fernández de Kirchner es salir a proteger al nene. Son las reglas de juego. Pues además, la cantidad de madres que tienen hijos que no hacen política, ¿qué pasa? ¿Qué le decimos? Que no sirven. La cantidad de madres que tienen hijos que no hacen política, ¿qué pasa? ¿Qué le decimos? Que no sirven. Hoy, con este avión que está a mis espaldas, el número 70, nos da la idea del salto cualitativo y cuantitativo que hemos dado. El último avión de fuselaje ancho habían sido adquiridos allá por el año 78, que eran los famosos jumbos. Y la verdad, me llena de orgullo como argentina y como presidenta. Un acto muy lindo, muy emotivo, muy simbólico para Aerolíneas. La llegada de un avión 0 kilómetros, número 70 además, de un plan de renovación y ampliación de la flota inédito. Pasaron décadas sin que hubiera una gestión que se preocupara por invertir, por mejorar, por modernizar, por traer aviones de los más eficientes y cómodos del mundo, con la presencia de la presidenta. Yo ayer decía simbólicamente, casi como una premonición, que la llegada de un avión para la familia aeronáutica es como la llegada de un hijo, y siempre se celebra, pero este era un avión especial. Y a las pocas horas me tocó recibir a mi hijo. Estoy ahora en la clínica, casi sin dormir, y muy feliz por las dos cosas, por la llegada del avión, pero sobre todo por la llegada de mi hijo varón. Ayer se saldó una deuda que la democracia tenía con Aerolíneas Argentinas. Quiero recordar otras épocas de Aerolíneas Argentinas, no con el ánimo de andar echando sal en las heridas, es para que, al contrario, nunca más vuelvan a herirnos a los argentinos y tengamos que sufrir despojos, que tengamos que sufrir pérdidas de trabajo, que tengamos que sufrir pérdidas del patrimonio nacional. El 85% del capital pasa al sector privado, el 30% a una empresa estatal española que es Iberia. Argentina está consolidando una reforma del Estado y una reforma institucional importante. Está con un programa de reformas económicas muy ambiciosos que cambiarán, yo creo, de una manera muy importante lo que es la economía del futuro de nuestro país, del país argentino, que cambiarán, yo creo, de una manera muy importante lo que es la economía del futuro de nuestro país, del país argentino. Lo que es bueno para Argentina es bueno para este gobierno, y la privatización de Aerolíneas Argentinas es bueno para el país. Las empresas había que venderlas y eso requería confirmar el precio de venta, porque si no, a medida que íbamos vendiendo iba subiendo los precios y nos convenía vender al más bajo precio posible. Nunca más el Estado incursionando e interviniendo en áreas que no le corresponden. Yo me acordaba de otras épocas de Aerolíneas, cuando Aerolíneas, acá tengo, y no quiero silbidos, por favor, una tapa de Clarín del 30 de mayo del año 2001. Aerolíneas, caos en Aeroparque y Ezeiza. Una gran columna de empleados de la compañía invadió la pista del Aeroparque y durante 2 horas no hubo despegues ni aterrizajes. El gobierno intenta dejar fuera de la ley a un gremio rebelde.
mirá si nosotros hiciéramos eso hoy, las cosas que nos dirían. Pero no, al contrario, la verdad es que esta empresa es una de las empresas que más cantidad de gremios tiene por las características propias de la actividad. Uno puede ver también una época, la frase del día. ¿Se acuerdan que este diario siempre tenía una frase del día? Ahora la eliminó. La frase del día pertenecía a Antonio de la Rúa, hijo mayor del presidente, sobre su relación con la cantante Shakira. Les aclaro, Shakira me encanta, no tiene nada que ver. Es divina, canta como los dioses y baila mejor. No tiene nada que ver Shakira, por Dios. Donde decía, sí, vamos a casarnos. Está bien. Yo cuando veo esto y después pienso en mi hijo, que lo atacan tanto, y claro, ¿cómo no lo van a atacar? Prefieren hijos que hagan otras cosas. Este anuncio que hizo ayer Antonio de la Rúa de su boda con Shakira. Y vamos a pasar revista a algunos ejemplos. Por ejemplo, El Tiempo de Colombia dice, Antonio confirma su boda. El País dice, Shakira más cerca del altar. Y la revista Hola directamente pone, bueno, que Antonio anuncia su boda. ¿Vas a ser como Antonito de la Rúa? Mucha gente se pregunta. No, por Dios, no. ¿Cómo se siente que tu padre sea el presidente de la nación? Muy orgulloso. Muy orgulloso. ¿Qué expectativa tenemos, Máximo? La que tienen todos del otro lado ahí también. ¿Cuál? La que nos vaya bien, no por todo. Cuando asumió como intendente yo tenía 10 años. Iba en el auto con él, él tenía unos cuadernos estos anillados. Imagínate, no había celulares, digamos. O sea, era teléfono fijo y nada más. Por ejemplo, íbamos un domingo, íbamos a comprar comida, pasta o algo para comer en familia. Y agarrábamos un bache o andaba el semáforo o estaban quemadas las luces de alguna plaza y decía se quemó tal foquito y anotaba. Agarraba el teléfono fijo y llamaba, decía muchachos, bache acá, esto acá, esto acá, esto acá. Y así iba por todos lados. Por eso yo aprendí que la política tiene que ver con lo cotidiano. Uno vive hablando de lo colectivo y todo, tiene que estar dispuesto a resignar partes de la vida de uno, digamos. En la política no hay apellidos milagrosos. Hay proyectos políticos que son proyectos de vida, que tienen que ser un proyecto de país que deje definitivamente de lado el ostracismo al que nos sometieron durante años mirando con la nuca al pueblo. Los números tienen que cerrar con la gente adentro, no con la gente afuera. Eso lo hace cualquiera. No que se dediquen ahora a fundar o a formar organizaciones políticas de jóvenes que vayan... Claro... ¿Cómo no te van a pegar, Máximo? Escúchame. Sería mucho más negocio. Sería mucho más negocio que te dedicaras a otras cosas. Pero bueno, tenés la sangre de tu padre y tu madre, la de la política. Y en lugar de estas cosas, te dedicaste a agrupar jóvenes, muchas veces a sacarlos de la calle o de la droga para incorporarlos a la política, para incorporarlos a servir a la patria. ¿Cómo no te van a pegar, hermano? Te la tenés que bancar. Son las reglas de juego. Son las reglas de juego. La necesidad de la continuidad también de estas políticas, de lo que ha significado también el mejoramiento de Aerolíneas en lo financiero, con un superávit de 14 millones de dólares en enero y que van a ir al Congreso a presentar el segundo plan quinquenal y que ojalá que los que vengan sigan. Pero mira, veo también la tapa del día siguiente a esta tapa, veo la del 31 de mayo del 2001 y mirá lo que dicen, una advertencia al gremio más rebelde. El futuro de Aerolíneas se mide en horas, dice Bullrich. Estamos contando el futuro de Aerolíneas en horas. Horas significa horas. Puede quebrar, no puede, Aerolíneas es Argentina. ¿Cuántas familias van a dejar en la calle? Trabajadores despedidos hasta el momento 494. Despidos anunciados 1.347. ¿Qué significa? Que todavía falta despedir a 853 empleados en Aerolíneas. Se decidían las cosas en otro país. En España, Patricia Bullrich se subía a un avión, se iba a Madrid y en España, en otro país, se definía el destino de Aerolíneas. Ni bien tengamos un acuerdo, vamos a ir a sellarlo a España para lograr que la empresa siga adelante. La ministra de Trabajo desde Madrid anunció en la mitad de la tarde que las negociaciones están rotas, están interrumpidas. Es Aerolíneas y es Argentina. Lo que más se tiene que entender es eso, es Argentina. Lo que se está viniendo abajo es Argentina. Simplemente para recordar épocas, y si no les alcanza con eso, podemos leer la frase del día también del 31 de mayo. Ángel Rosas
gobernador del Chaco, los acreedores están reclamando un blindaje político. Mirá qué país teníamos en el 2001 y mirá qué país, qué aerolíneas, qué patria tenemos hoy. Luego, podría seguir, el miércoles 13 de junio, incidentes con violencia en Ezeiza por aerolíneas. Fíjense, no dice, si pasara esto en nuestro gobierno, el gobierno reprimió a los trabajadores en Ezeiza. Acá, incidentes con violencia en Ezeiza por aerolíneas. Es bueno siempre leer estas cosas. Me quedo con la del jueves de septiembre, 4 de septiembre del 2008, la nuestra. La reestatización de aerolíneas ya es ley. Para hacer estas cosas muchas veces hay que decir que no, tener coraje y no agachar la cabeza ante los poderes. Esto tiene altos costos. Decir que no, muchas veces, pero decirle que no a los más vulnerables, a los que menos tienen. Al no darle trabajo a la gente, al bajarle el sueldo a los jubilados. Ahora decimos, bueno, estamos poniendo esta regla tan firme, durísima, pero creemos que lo tenemos que hacer. ¿Sabés que la gente dice de vos que sos muy valiente en este momento? Sí. ¿Sabés que la gente dice de vos que sos muy valiente en este momento? Sí. Decirle que no a los más poderosos, no agachar la cabeza, llamar a las cosas por su nombre y a los cosos también por su nombre, trae aparejado altos costos políticos y personales, agravios, descalificaciones, injurias, infamias y persecuciones. Pero ¿saben qué? Estoy dispuesta a seguir recibiendo insultos, agravios y la persecución también, si con eso contribuyo a dejarle a mis hijos, a mis nietos y a ustedes, los jóvenes, un país mucho mejor que el que recibimos en el año 2003. Muchas gracias a todos y a todas. En un mensaje contundente a la diferencia entre hacer bandera con unas pocas líneas y recuperar una aerolínea de bandera y el máximo común denominador, como podríamos llamarlo al joven Kirchner por ahí, ¿no? Ricardo Foster. Mira, estaba pensando que la escuchaba Cristina y el informe, y el foro que empieza mañana tiene dos palabras que son claves en todo lo que está planteando Cristina y están en el núcleo de esta etapa histórica en la Argentina, en América del Sur y en algunos países del Mediterráneo europeo: la emancipación y la igualdad. La emancipación significa la libertad, significa la autonomía, significa ser capaces de pensar por nosotros mismos, tanto en términos individuales como en términos colectivos. Y la igualdad es volver a colocar, después de haber salido de la infamia de la década de los 90, del neoliberalismo, la posibilidad de pensarnos en términos de una mejor distribución de la riqueza que se produce en nuestra sociedad y que no la produce un mago, sino que la producen las mayorías. Entonces creo que cuando hablamos de aerolíneas, cuando hablamos de reestatización de aerolíneas, cuando jugamos en espejo y miramos el 2001, cuando nos metemos en la década del 90, lo que vemos allí es justamente lo contrario a lo que ha significado el camino recorrido del 2003, no solo en la Argentina, porque para que la Argentina pudiera recorrer este camino, también hubo una Venezuela con Hugo Chávez, un Brasil con Lula, una Bolivia con Evo Morales, un Ecuador con Rafael Correa, un Uruguay con el Frente Amplio. Quiero decir, un proceso histórico de transformación de la misma manera que ahora en Europa, en Grecia, Syriza está viviendo una experiencia muy difícil pero notable, de la misma manera que Podemos es una fuerza que está creando las condiciones para romper una estructura que viene atando al pueblo español. Creo que esto hay que pensarlo en un sentido más amplio, en un sentido local, en un sentido internacional. Y cuando desde el Ministerio de Cultura y a partir de una decisión de la presidenta Kirchner de crear la Secretaría, fuimos pensando un foro de esta naturaleza, lo pensamos para dar cuenta de estas cuestiones, para debatir estas cosas, y que
Me preguntaba el otro día un periodista de una forma un poco particular, me decía, no es una mala pregunta, pero ¿por qué no es un poco más diverso el foro? Y yo le decía, discúlpame, ¿a vos te parece que Noam Chomsky es equivalente a Marcelo Sánchez Sorondo? Noam Chomsky, para quien no lo conoce, es quizás el último de los grandes intelectuales críticos de tradición, incluso libertaria, que existe en el mundo. Y Marcelo Sánchez Sorondo es el rector de la Academia de Ciencias del Vaticano, un hombre muy cercano a Francisco, que tiene otra mirada del mundo y sin embargo van a estar en el mismo foro. Y así podríamos comparar a otros. Quiero decir, lo común de todos los invitados es que dicen, este es un mundo injusto y tenemos que crear las condiciones para crear un mundo más justo, para que la sociedad se transforme, para que el lenguaje de la política sea un lenguaje de la justicia. Entonces, cuando escucho este informe, cuando pienso en lo que implicó, y lo dice Cristina, el coraje, saber decir que no, porque ahí está también, y volvemos también al primer bloque, ahí está la dificultad. Saber decir que no implica enfrentarse a poderes terribles, implica enfrentarse a una lógica que va por la destrucción, no va por simplemente cambiar algo. Cuando no ganan las elecciones, porque no las ganaron en Venezuela, no las ganaron en la Argentina, no las ganaron en Brasil, no las ganaron en Chile, cuando no pueden ganar elecciones, van por la destitución, van por las diversas formas de golpe, vía judicial, vía parlamentaria, vía golpe económico. Y la verdad que surjan líderes de la potencia de Cristina o de la potencia de Evo o de Correa, implica que desde ese lugar se puede decir que no. Entonces ahí hay una innovación, hay algo poderoso, y este es el punto en el que está jugándose la sociedad. Convengamos que en esas confrontaciones que se dan a veces entre lo público y lo privado, cuando hablamos en la Argentina de empresas, no podemos sino remitirnos a ese pasado no tan lejano, que es el de la dictadura, más en un día como hoy, donde se han convocado esta indagatoria a Mitre, Noble y Mañeto, y algunas puntualizaciones, Mariana Moyano, sobre las objeciones que se le han hecho a la Fiscalía, concretamente. Sí, porque me parece que hay que adelantarse a algo que es la operación de mañana, que es poner en cuestión al fiscal. Lorenzetti decía, bueno, no hay que hacer de las biografías o el dato político. No sé si estoy de acuerdo, pero sí en todo caso no hay que hacerlo cuando esas cosas son falsas. Porque lo que se planteaba en el comunicado que presentaron hoy por la tarde, tanto el Grupo Clarín como La Nación, es básicamente algunas cuestiones que me parece que es importante aclarar. Dicen que él concursó y que quedó número 11. Y no dicen nada más, como si esto fuera algo malo, sí, entre 150. ¿no? Entonces no es un mal número. Por otro lado, hablan de que él es fiscal en General Pico La Pampa y que no puede, por una cuestión de jurisdicción, ser fiscal aquí. Lo que no explican es que en General Pico esa fiscalía nunca se abrió, entonces es un fiscal concursado sin trabajo. Por lo tanto, el Ministerio Público tiene la atribución de ubicarlo donde mejor le parezca. No se hacía en la época del procurador Becerra, casi por una cuestión corporativa de que cada uno tiene que quedarse en su lugar, pero no es que hay una ley que no le pide, sino todo lo contrario. Por lo tanto, está más que bien ubicado. La razón por la cual se corre al fiscal anterior, que es lo que también están diciendo, es básicamente porque este fiscal Tayano, él estaba concursado en una fiscalía y estaba subrogando a la otra, por lo tanto ganaba el 40% más sin hacer el doble de trabajo, porque es absolutamente imposible. Y por otro lado, lo que me parece que es interesante decir es que esta cuestión de las jurisdicciones se utiliza para algunos, pero hay varios, en Comodoro Pi, algunos fiscales, por ejemplo, de Dolores, que a ellos no se los menciono porque hacen algunas cuestiones que les caen simpáticas. Entonces, me parece que era importante aclarar esto porque no hay ninguna cuestión ilegal en el nombramiento de él, porque de hecho el comunicado no responde a las razones que el fiscal plantea de la indagatoria, sino que lo que hace es hablar mal del fiscal, en lugar de contestar el pedido de indagatoria. Y lo último a decir es que el juez Ercolini tiene un poco, digamos, formalmente unos 5 días para contestar por sí o por no, así que veremos qué es lo que le hace, que es el mismo juez que envió a juicio oral a Luis Delía hoy también, ¿no? Sí, así que esperemos que sea razonable esto. Y respecto a este debate, digo, también es interesante saber qué pasa en otros ámbitos. Ya hemos visto qué pasa en el Frente para la Victoria, veamos qué pasa en la Unión Cívica Radical y en el PRO, sin ir más lejos. Aliado al macrismo, el radicalismo no alfonsinista recalienta su interna. La Unión Cívica Radical, histórico partido de poder, que pareciera ser que en los últimos tiempos ha perdido las ganas de ser poder en la República Argentina, porque sus dirigentes pareciera que lo han puesto en alquiler. Se alquila a Huamasa o se alquila a Mauricio Macri. Siempre defendí y sigo defendiendo
la mayor amplitud posible. De arranque, yo quiero un acuerdo con la coalición cívica y el PRO. Nuestro presidente del partido hoy está diciendo claramente, estaba diciendo que él quería un acuerdo con el PRO. Nos duele porque el presidente del partido, de nuestro partido, no puede estar diciendo antes de la convención, además influenciando sobre los convencionales que quiere hacer un acuerdo por el PRO. ¿Qué van a hacer los radicales que nos quieren llevar a un acuerdo improbable, absolutamente improbable irrealizable con el PRO, cuando a Mauricio Márquez se le ocurre a privatizar de nuevo YPF o privatizar de nuevo Aerolínea o privatizar de nuevo los trenes? El radicalismo no puede hacer un acuerdo con el PRO, pero por favor, esta discusión es más mediática. ¿Cuántos legisladores tiene donde nos unimos acá en la capital el radicalismo? Ninguno, no hay ni siquiera un candidato del radicalismo. Donde nos unimos al PRO desapareció el radicalismo. Y lo mismo va a ocurrir en la provincia de Buenos Aires, le digo a los convencionales, a los dirigentes que nos están viendo en el interior del país. Desapareció por la hegemonía que ejerce, digamos, el PRO en las decisiones de las listas. Yo sé dónde estuvo cuando se privatizó Aerolínea, cuando las privatizaciones de los 90. No podemos ser el vehículo del radicalismo, Graña, a volver a las políticas de los 90. Eso no lo puede hacer jamás. En consonancia con Massa y Macri, que en las últimas semanas se exhiben kirchneristas, se expresó el dirigente de la derecha radical, Ernesto Sanz. Que Macri representa el regreso a los 90, con todo lo que el concepto que el Estado tenía, o por lo menos de la política de los 90 tenía alrededor del Estado. ¿Usted cree eso? Mire, no lo creo, pero además lo que nosotros vamos a hacer, si se resuelve ir con el PRO, es fijar un programa de gobierno que se adapte a lo que toda la vida defendió la Unión Cívica Radical. Ahora, puede haber diferencias, por ejemplo, con el tema de las empresas estatales, ¿no? Ustedes, supongo, serán partidarios de mantener las estatizaciones y Macri, por ejemplo, puede llegar a querer impulsar privatizaciones. Ya lo dijo, ¿eh? Nosotros vamos a ir a ese acuerdo con la garantía que nos da tener los bloques legislativos que van a defender lo que toda la vida defendió el radicalismo. Mire... ¿Es decir, van a defender que el YPF siga siendo estatal, que Aerolínea siga siendo estatal? El radicalismo siempre estuvo en la misma posición, así que la verdad, nosotros vamos a defender toda la vida esos mismos postulados. A ver, muchachos, ¿sabe lo que me parece? Que ustedes están en una posición y les da un miedo atroz que nosotros arreglemos con el PRO porque les vamos a ganar a ustedes, les vamos a ganar. ¿A quiénes? ¿A nosotros? A ver, muchachos, a ustedes. Ustedes son oficialistas, muchachos. Díganle a la gente que... Bueno, la verdad es que no oficialista, porque le hacen una pregunta incómoda es bastante del tema. Cuando decís que Sanz no cuenta toda la película por este acercamiento al PRO, a ver, ¿a qué te referís? Nadie me va a hacer creer a mí que el barco se hundió solo y nadie me va a hacer creer que ser furgón de cola del PRO es mejor que ser locomotora del Frente Amplio o que ganar con el PRO lo mismo que ganar con el Frente Amplio. ¿No le parecerá mal que gobierne el PRO en lugar de la Unión Cívica Radical? Tal vez él entienda que no hay tanta diferencia. Si es eso lo que entiende, yo debo estar muy equivocado, no sé, tal vez Sanz, qué sé yo. Y la interna macrista da que hablar, y no por las propuestas. Mauricio, ¿usted apoya la candidatura de Gabriela Michetti o la de Horacio Rodríguez Larreta? Fernando, mensaje de Twitter. Yo pensé que, dado sus cualidades, Gabriela como vicepresidente era un gran acompañamiento y Horacio, por su relación conmigo estos 7 años y estar en el trabajo y en la línea directa de la gestión todos los días, era como el continuador natural. Horacio es el candidato de Macri y vos vendrías a ser como la rebelde, que Macri no quería que hicieras esto y estás como entorpeciéndole la elección en la Ciudad de Buenos Aires para que llegue Horacio. ¿Cómo haces la campaña? Es decir, ¿qué es un grupo secreto? ¿No se cuentan las cosas? ¿Cómo es esto? Yo vengo ganando las elecciones de la Ciudad de Buenos Aires. Horacio no ganó ninguna elección. Horacio no se presentó todavía nunca a una elección. Bueno, pero ¿por qué no se presentó? Porque está en cargos ejecutivos, básicamente. Me parece que no necesariamente, solo por eso. Porque yo siempre tuve mucho más. Porque yo siempre tuve la posibilidad de tener mucho más votos que él. Porque yo siempre tuve la posibilidad de tener mucho más votos que él. Medrano y Corrientes estuve el otro día, todas sombrillas con la cara de Horacio, con el fondo amarillo, gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Eso no es campaña con fondos públicos? Yo no lo haría. Yo no lo haría así como lo están haciendo ahora, no lo haría. Digamos, me parece que esas cosas se pueden hacer de otra manera. Hoy creo que claramente Horacio está haciendo las campañas del gobierno de la ciudad, claramente, digamos, en su persona, ¿no? Lo está llevando él adelante. Bueno, estamos entrando en un momento en el cual ya va a dejar de ser lícito, ¿no? Bueno, estamos entrando en un momento en el cual ya va a dejar de ser lícito, ¿no? Teme la utilización de los recursos para la campaña ahora.
Bueno, la verdad que ahora yo sigo haciendo lo mismo que vengo haciendo hace 8 años. Nada ni más ni menos. Hago reuniones con vecinos. Está bien, pero vos le asegurás a Michetti y a Ritondo que no vas a utilizar fondos de campaña en tu beneficio. Pero obviamente no. Obviamente se lo garantizo, por supuesto. Bueno, hace 8 años que viene gobernando, dicen algunos, vayan a saber, ¿no? Pero bueno, pensamiento nacional, la UCR, Eduardo Moca, breve. Sí, yo creo que con toda la simpatía que uno le pueda causar la resistencia interna en la UCR a la alianza con Macri, me parece que están pisando un suelo con muy poca base, digamos. Acordarse del problema de la pérdida de rumbo de la UCR ahora, acordarse, por ejemplo, Ricardo Alfonsín, que fue aliado de Narváez hace poquito, ¿no? Y acordarse cuando Ernesto Sanz dice lo que ha hecho la UCR durante toda su historia. Bueno, si él fuera un poco más puntual y hablara del gobierno de Irigoyen y de los primeros 2 o 3 años del gobierno de Alfonsín, uno entendería más el lenguaje y de qué se está discutiendo. Pero la verdad es que la UCR hace mucho tiempo, con la excepción de la experiencia de la transición democrática de Alfonsín, que la UCR ha perdido el rumbo, como en general, y sería más largo de desarrollar, los partidos políticos en Argentina llegaron a la crisis del 2001 a un nivel máximo de desafiliación y de desorientación frente a la realidad política. Lo que estamos haciendo es reconstruir los partidos políticos a fuerza de reconstruir la nación. Me parece que por ahí pasa la cosa. Vicky Foster. La verdad que el Partido Radical se ha convertido en un partido conservador, porque tampoco ya representa, el radicalismo representó en gran medida la emergencia de las clases medias. Hoy es un partido sin sustento social, no se sabe a qué actor social representa y por lo tanto creo que va hacia una alianza natural con el PRO para seguir manteniendo la maquinaria del partido, senadores, alguna gobernación, intendencias, diputados, y para lo que fue el momento alfonsinista es un vaciamiento. Algo de eso parecido pasó en España cuando se empezaron a confundir los partidos de izquierda y derecha, y por eso en el bloque que viene vamos a estar con Íñigo Errejón Galván, secretario político de Podemos, en el marco del Foro Internacional por la Emancipación y la Igualdad, aquí en 678. Ya volvemos. ANSES, jubilaciones, conectar igualdad, procrear, la asignación universal por hijo. Hoy, el Estado Nacional, a través del ANSES, paga la jubilación mínima más alta de Latinoamérica. ANSES se hizo cargo de la asignación universal por hijo y de la asignación para embarazadas. ANSES también del plan Progresar, para que los chicos jóvenes estudien y combatir el desempleo juvenil. Y además Procrear, el gran plan de viviendas. Miren todo lo que hace. Todo esto no fue magia. Hemos crecido casi 4 veces. No fue magia. No es que seamos más inteligentes, es que tenemos voluntad política y coraje para enfrentar lo que haya que enfrentar.